¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo puedes resguardar a tus hijos de los peligros invisibles que los rodean? La Biblia nos enseña que existe un recurso poderoso al alcance de todo padre: la oración. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este pasaje nos revela que tus palabras como padre o madre pueden abrir el cielo a favor de tus hijos. Hoy exploraremos cómo levantar oraciones de petición que no solo protejan a tus hijos, sino que los guíen hacia el destino que Dios ha preparado para ellos. Cada oración que elevas puede dejar una huella eterna. ¿Estás preparado para aprender a usar este poder y envolver a tus hijos bajo la gracia divina? Las oraciones de los padres poseen una fuerza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden contemplar. En un mundo lleno de riesgos y desafíos, nuestras súplicas al cielo no son simples palabras, sino llaves que abren puertas espirituales y activan las promesas divinas sobre la vida de nuestros hijos. Jesús mismo nos mostró la fuerza de la fe al declarar: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Mateo 17:20. Estas palabras nos enseñan que una oración sincera, arraigada en la fe, es capaz de mover montañas y resguardar a quienes más amamos. Pero ¿cómo se ora con esa fe que mueve montañas? El primer paso es creer firmemente que Dios escucha cada palabra y que su poder no conoce límites. Hebreos 11:6 nos afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo nos confronta con una verdad fundamental: nuestras oraciones no dependen de nuestras capacidades, sino de nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. Al interceder por nuestros hijos, entregamos en sus manos nuestro mayor tesoro, creyendo que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que oraron con fe y fueron testigos del poder de Dios en sus vidas. Recordemos a la mujer cananea que suplicó a Jesús por la sanidad de su hija. A pesar de los obstáculos y las negativas, su fe inquebrantable le permitió recibir el milagro que anhelaba. Jesús reconoció la grandeza de su fe al decir: mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Mateo 15:28. Esta historia nos enseña que la oración hecha con fe no solo conmueve el corazón de Dios, sino que también crea un espacio para que su poder transforme la realidad. Además de orar con fe, es crucial ser claros y específicos en nuestras peticiones. Dios nos invita a presentarle nuestras necesidades con transparencia y confianza, como un hijo que habla abiertamente con su padre. Filipenses 4:6 nos exhorta: en toda ocasión, con oración y súplica, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta invitación a la especificidad no es una mera formalidad, sino una manifestación de nuestra confianza en que Dios puede responder a cada detalle de nuestra vida. Al orar por nuestros hijos, debemos ser precisos, pidiendo protección, sabiduría, dirección y todo lo que necesitan para cumplir el propósito divino. Un ejemplo poderoso de una oración específica lo encontramos en Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentó la tristeza de la esterilidad, pero en lugar de rendirse, llevó su dolor ante el Señor con una petición clara: un hijo que dedicaría al servicio divino. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, ella oró: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor por todos los días de su vida. Esta oración, específica y sincera, fue respondida con el nacimiento de Samuel, quien más tarde se convirtió en un profeta que marcó la historia de Israel. Este relato nos enseña que la oración clara no solo expresa nuestras necesidades, sino que también alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús mismo subrayó la importancia de orar alineados con la voluntad divina cuando enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Al orar por nuestros hijos, debemos pedir no solo lo que deseamos, sino lo que Dios ha preparado para ellos. Esta perspectiva nos da paz y hace nuestras oraciones más efectivas.
Orar con claridad implica también cubrir áreas específicas de la vida de nuestros hijos, su carácter, su salud, sus relaciones y su destino. Imagina orar diariamente por la protección espiritual de tus hijos, declarando pasajes como Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Al ser específicos, nos unimos a las promesas de Dios, confiando en su fidelidad para protegerlos y guiarlos. Un ejemplo adicional de la importancia de orar con claridad lo vemos en la vida de Jesús. Cuando el ciego Bartimeo clamó a él, Jesús le hizo una pregunta que podría parecer obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Bartimeo, en lugar de responder con vaguedad, declaró con precisión su deseo: quiero recobrar la vista. Su respuesta específica no solo demostró su fe, sino que abrió el camino para que recibiera el milagro. De la misma manera, nuestras oraciones específicas reflejan nuestra fe y nos posicionan para experimentar la intervención de Dios. Debemos tener siempre presente que nuestras palabras tienen un poder significativo. Proverbios 18:21 afirma: la lengua tiene poder para dar vida y para destruir. Por eso, al orar por nuestros hijos, nuestras palabras deben ser portadoras de fe y esperanza, nunca de temor o duda. Cada oración específica que pronunciamos es una declaración de vida, cubriéndolos con la gracia y el amor de Dios. A través de nuestras oraciones, también podemos ser testigos de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. La historia de Ruth es un ejemplo. La intercesión y la bendición de Noemí sobre su nuera la guiaron a un propósito mayor, culminando en su lugar dentro de la genealogía de Jesús. Aunque el impacto de nuestras oraciones no siempre sea inmediato, podemos confiar en que Dios las usará para cumplir su plan eterno. Orar con fe y claridad no solo impacta la vida de nuestros hijos, sino que también profundiza nuestra relación con Dios. Cada oración se convierte en un momento para acercarnos más a Él, para confiar en su carácter y descansar en su fidelidad. El Salmo 145:18 nos asegura: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no son palabras vacías, sino diálogos íntimos con un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos. Cuando combinamos fe y claridad en nuestras oraciones, nos alineamos con el plan divino y permitimos que su poder fluya sobre nuestros hijos. Cada palabra pronunciada con fe y cada petición específica es como una semilla plantada en tierra fértil, lista para dar fruto en el tiempo perfecto de Dios. Una de las herramientas más poderosas que tenemos al orar por nuestros hijos es la palabra de Dios. Cuando nuestras oraciones se basan en las Escrituras, no solo expresamos nuestras palabras, sino que proclamamos las verdades eternas de Dios. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y alcanzará el propósito para el que la envié. Esto significa que al orar con la palabra de Dios, alineamos nuestras súplicas con su voluntad, produciendo un impacto profundo y transformador. Al declarar las Escrituras sobre la vida de nuestros hijos, sembramos semillas espirituales que darán fruto a su debido tiempo. La palabra de Dios no solo trae consuelo y dirección, sino también protección. Proverbios 22:6 nos instruye: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es más que una enseñanza, es una promesa que podemos reclamar en oración, confiando en que Dios guiará a nuestros hijos en su camino. Cuando proclamamos pasajes como Salmos 91 sobre nuestros hijos, los cubrimos bajo el refugio divino, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Declarar estas palabras es invocar la protección divina sobre sus vidas, sus decisiones y sus pasos. En resumen, la oración es un legado, un arma espiritual y un puente que conecta nuestras súplicas con las promesas de Dios. Al orar con fe, con claridad y utilizando su palabra, no solo protegemos a nuestros hijos, sino que también sembramos en ellos un legado de fe que perdurará a lo largo de las generaciones. Cuando oramos por nuestros hijos usando la palabra de Dios, no estamos pronunciando simples frases.
Estamos desatando verdades eternas que tienen el poder de transformar su destino. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si cada palabra que declaras se convirtiera en un escudo que rodea a tus hijos día y noche? Eso es exactamente lo que ocurre cuando oras alineado con las Escrituras. Isaías 55:11 nos da una promesa que desafía toda lógica humana. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y alcanzará el propósito para el que la envié. Cuando oras con la palabra de Dios, no estás pidiendo en vano, estás activando una promesa que no puede fallar. Imagina que tus oraciones son como flechas disparadas al futuro de tus hijos. Tal vez no veas su impacto inmediato, pero cada palabra lanzada en fe se clava en su camino, preparando oportunidades, abriendo puertas, protegiéndolos de peligros que tú ni siquiera podrías anticipar. ¿No te emociona pensar que tus oraciones pueden ser el muro invisible que detiene las tormentas que aún no han llegado? Las Escrituras están llenas de promesas poderosas que puedes proclamar sobre la vida de tus hijos. Por ejemplo, Proverbios 22:6 declara: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta no es una simple recomendación, es una semilla espiritual que, al ser plantada con oración, produce fruto incluso cuando no estás presente para verlo. Cuando oras con fe usando este versículo, no estás solo pidiendo por su futuro, estás marcando su camino con la luz de Dios. Y aquí surge la pregunta: ¿qué pasaría si dejáramos de orar? ¿Quién levantaría ese escudo invisible que los protege? ¿Quién intercedería para que encuentren la dirección correcta en medio de la confusión del mundo? Si sientes el peso de esa responsabilidad, es porque Dios ha puesto en tus manos un arma que no muchos saben cómo usar. Y ahora tú tienes la oportunidad de aprender a utilizarla. Mira el ejemplo de Jesús, quien en el momento más crucial de su vida, durante su tentación en el desierto, no respondió con palabras humanas, sino con la palabra escrita. Mateo 4:4 relata: Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no solo conocía la Escritura, la usaba como su arma más poderosa. ¿Te has preguntado qué podría pasar si tú comienzas a usar la palabra de Dios de la misma manera, proclamándola sobre tus hijos con autoridad? Cuando declaras versículos como Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, estás rodeando a tus hijos con una protección celestial que ningún mal puede penetrar. Pero aquí está la clave: no basta con recitar las Escrituras, debes creerlas. Debes proclamarlas como si tu vida y la de ellos dependiera de ello, porque en realidad depende de ello. Es importante entender que tus oraciones no son solo para el presente, están construyendo un legado. Tal vez pienses: pero ¿cómo puedo saber si mis oraciones están funcionando? Permíteme decirte algo: cada oración es una semilla, y como toda semilla, tiene su tiempo de germinación. Algunas florecerán rápido y otras lo harán en el momento exacto, quizás cuando más lo necesiten y tú ni siquiera estés para verlo. Mira el ejemplo de Job. En Job 1:5 se nos cuenta que él oraba constantemente por sus hijos, incluso cuando no sabía si ellos habían pecado. Él intercedía diciendo: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que fue esa intercesión constante lo que mantuvo a Job en el radar de Dios, lo que hizo que al final de su prueba, su restauración fuera total. ¿Te imaginas lo que tus oraciones pueden provocar en la vida de tus hijos, incluso cuando ellos mismos se alejen? Pero aquí está lo más impactante: no basta con orar. Necesitas orar con un corazón limpio. Salmo 66:18 advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto significa que antes de levantar una oración por tus hijos, debes permitir que Dios examine tu propio corazón. No se trata de perfección, sino de sinceridad. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios limpie tu corazón para que tus oraciones tengan poder? David entendió este principio profundamente. En Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Esta oración de rendición fue lo que permitió que, a pesar de sus errores, David siguiera siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa misma sinceridad es la que Dios espera de ti cuando intercedes por tus hijos. Además, no podemos ignorar el poder del perdón. Jesús mismo en Marcos 11:25 nos dijo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. El perdón no solo libera tu corazón, sino que también desbloquea tus oraciones. Podría ser que el mayor obstáculo para ver respuestas en la vida de tus hijos sea una raíz de amargura que aún no has soltado. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si hoy decides orar como nunca antes, con fe, con claridad y con un corazón limpio? ¿Qué impacto podría tener en la vida de tus hijos, en su futuro, en sus generaciones? Tal vez tú nunca veas todo lo que tus oraciones producen, pero te aseguro esto: ellos sí lo verán. Y lo más hermoso es que cuando lo vean, sabrán que alguien oró por ellos. Si alguna vez dudas del poder de tus oraciones, recuerda a Ana, la madre de Samuel. 1 Samuel 1:15 describe su clamor: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y Dios no solo escuchó su oración, sino que le dio un hijo que cambió el destino de una nación. Y si tu oración está destinada a formar a alguien que cambiará el mundo, esta es tu oportunidad. No esperes a que sea demasiado tarde. Ora hoy, ora con fe, ora con claridad, ora con la palabra de Dios. Porque quizás, justo en este momento, tu oración sea lo único que esté deteniendo la tormenta que amenaza la vida de tu hijo. Y recuerda, Dios escucha, Dios responde y Dios nunca llega tarde. ¿Estás listo para levantar esa oración que puede cambiarlo todo? Porque el cielo ya está listo para responder. Cuando piensas en el poder de tus oraciones, es posible que no alcances a imaginar hasta dónde pueden llegar. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si tus oraciones son la barrera invisible que está deteniendo un accidente, una mala compañía o una decisión que podría destruir el futuro de tus hijos? ¿Y si justo ahora, mientras oras, algo está cambiando en su camino sin que tú lo sepas? Eso es lo que ocurre cuando intercedes con fe. Tus palabras no desaparecen, se convierten en ecos que resuenan en la eternidad. Dios las escucha y lo más impactante es que Él actúa. Pero aquí está el verdadero desafío. Muchas veces no verás la respuesta de inmediato, y es en ese silencio donde muchos se rinden. Pero te pregunto, ¿y si justo el momento en que sientes que tu oración no está siendo escuchada es el instante exacto en que Dios está obrando? Es como una semilla bajo tierra. No ves el movimiento, pero dentro está rompiéndose, está germinando. Y si dejas de orar, es como dejar de regarla justo antes de que brote. ¿Vas a permitir que eso suceda? Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo es poderoso, pero contiene un secreto: la palabra permanecer. ¿Estás dispuesto a permanecer en oración incluso cuando parezca que nada está cambiando? Porque es en esa perseverancia donde ocurren los milagros más grandes. Mira a José. Durante años sufrió traiciones, injusticias y prisiones. Pero, ¿sabes qué? Detrás de cada dolor había una oración que sostenía su destino. Porque aunque sus hermanos lo quisieron destruir, había algo que ellos no podían tocar: el propósito que Dios había sellado sobre su vida. Y ese propósito se cumplió. ¿Te das cuenta? Lo que hoy parece un desvío en la vida de tus hijos, Dios puede usarlo como parte de su llamado. Pero alguien tiene que orar para que, en medio de ese proceso, su fe no se pierda. ¿Serás tú quien se levante en esa brecha? Y tal vez pienses, pero ¿y si ya es tarde? ¿Y si mi hijo está demasiado lejos? Déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Para Dios, nunca es tarde. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús llegó, pero eso no detuvo el milagro. Juan 11:43 nos dice que Jesús solo tuvo que decir: Lázaro, sal fuera, y la muerte perdió su poder. ¿Te das cuenta? Lo que tú crees que está perdido, para Dios es solo una pausa antes de su gloria.
Pero aquí está la clave. Alguien había orado. Marta y María habían clamado. Entonces la pregunta es, ¿quién está clamando ahora por tu hijo? La oración no solo cambia el futuro, también cambia el corazón. Y aquí está el secreto que muchos pasan por alto. A veces, el primero que necesita transformarse eres tú. Porque Dios no solo escucha lo que dices, Él ve desde dónde lo dices. Y es por eso que Jesús nos enseñó que antes de pedir, debemos limpiar nuestro corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios obrar en la vida de tus hijos? Entonces comienza dejando que Él obre primero en ti. Y sé que puede doler, porque orar de verdad implica rendirse. Implica decir, Señor, hágase tu voluntad, aunque no sea la que yo esperaba. Pero, ¿y si justo en esa rendición está la mayor victoria? ¿Y si esa oración que te cuesta lágrimas es la llave que abre la puerta que tus hijos necesitan cruzar? Ana, la madre de Samuel, lo entendió. Ella no solo oró, entregó. Y ese hijo que ella dejó en el altar fue el mismo que Dios levantó como profeta para una nación. ¿Estás dispuesto a orar con ese nivel de fe? Aquí es donde muchos se detienen, porque orar así es arriesgado. Significa soltar el control. Pero escúchame bien, lo que sueltas en oración, Dios lo sostiene con su mano. Y lo que dejas en el altar, Él lo multiplica en bendición. Ahora quiero que imagines algo. Piensa en tu hijo, piensa en su rostro, en su sonrisa, en sus sueños. Y ahora imagina que en el cielo se está escribiendo una historia sobre él. Una historia que aún no ha terminado. Y aquí está lo más increíble. Tú, con tu oración, puedes influir en el siguiente capítulo. Pero hay una condición. No puedes soltar esa pluma. No puedes dejar de orar. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras, madre, tus palabras, padre, tienen el poder de marcar su destino. Entonces dime, ¿qué vas a declarar sobre ellos? ¿Vas a hablar vida, aunque todo a su alrededor parezca muerte? ¿Vas a declarar propósito, aunque ahora solo veas caos? Porque aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Tu oración es su mayor amenaza. ¿Y sabes por qué? Porque cuando un padre ora, el cielo escucha y el infierno tiembla. Porque la oración no solo abre puertas, también cierra caminos. Cierra puertas que el enemigo quería usar para destruir a tus hijos. Cierra trampas, cierra la boca de leones, cierra el paso al mal. Pero aquí está lo más importante. Nadie más puede orar por tus hijos como tú. Nadie. Tú tienes la autoridad, tú tienes el llamado, tú eres el guardián de ese altar. Y si tú no te levantas, ¿quién lo hará? Ahora es tu momento, no mañana, no cuando sea urgente, ahora. Porque escúchame bien, es mejor orar antes de que llegue la tormenta que clamar en medio de ella. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando o vas a levantar tu voz y declarar que tu casa, tu familia y tus hijos pertenecen al Señor? Porque hay algo que quiero que recuerdes siempre. Una oración que sale de un corazón sincero nunca se pierde. Puede viajar más allá del tiempo, más allá de la distancia, más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y cuando ese día llegue, ese día en que veas a tu hijo caminando en el propósito que oraste, entonces entenderás que valió la pena cada lágrima, cada noche en vela, cada palabra pronunciada. Y ese será el día en que sabrás con toda certeza que tu oración fue escuchada. Y ahora imagina por un momento que en este mismo instante, mientras tú estás aquí, algo está ocurriendo en el cielo. Tal vez un ángel está siendo enviado en respuesta a tus oraciones. Tal vez una puerta que estaba cerrada para tu hijo acaba de abrirse. O quizá un peligro que tú nunca verías ha sido desviado. Y todo porque decidiste orar. ¿No es increíble pensar que tus palabras, invisibles para el mundo, son visibles y poderosas delante de Dios? Pero escúchame bien. La verdadera pregunta no es si Dios escucha. La verdadera pregunta es, ¿seguirás orando cuando parezca que no pasa nada? Porque aquí está el mayor secreto de la oración. Su mayor poder se revela cuando menos lo esperas. Piensa en Elías. Oró por lluvia cuando el cielo estaba completamente seco. Y después de orar, ¿sabes qué vio? Nada. 1, 2, 3, 6 veces. Nada. Pero él no se detuvo.
Y fue en la séptima vez cuando su siervo vio algo pequeño, una nube del tamaño de la mano de un hombre. ¿Y sabes qué hizo Elías? Corrió, porque sabía que esa pequeña señal significaba que la tormenta estaba a punto de desatarse. 1 Reyes 18, 41 a 45. ¿Y si hoy esa pequeña señal está más cerca de lo que piensas? ¿Y si tu próxima oración es la que desata la lluvia de bendiciones sobre tu hijo? No es momento de rendirse, es momento de persistir. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que si no ven un cambio inmediato, su oración no tiene poder. Pero quiero que recuerdes esto: las oraciones son como raíces, crecen primero bajo la tierra, en lo invisible. Y mientras tú oras, esas raíces están abriéndose paso, buscando el agua, construyendo la base para algo grande. ¿Vas a dejar de orar justo antes de que brote la vida? Mira, el enemigo conoce el poder de tu oración más de lo que tú imaginas. Por eso su estrategia no es detener a Dios, porque eso es imposible. Su estrategia es detenerte a ti, hacer que te canses, hacer que dudes, hacer que creas que tu oración no vale. Pero, ¿y si justamente por eso insiste tanto en que te calles? Porque él sabe que si tú sigues orando, perderá. Déjame decirte algo. A veces la mayor batalla no es contra lo que enfrentas, sino contra lo que sientes mientras oras. Y en esos momentos, cuando el silencio es ensordecedor, cuando tu corazón está cansado y tu mente te dice que es inútil, ahí es donde tu oración tiene más poder. Porque es una oración que nace de la fe, no de la emoción. Piensa en Jesús en Getsemaní. ¿Sabes qué hizo? Oró. Y no fue una oración fácil, fue una oración con lágrimas, con dolor, con angustia. Lucas 22:44 dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aún así, ¿sabes cómo terminó esa oración? Con una rendición total. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración, esa entrega, abrió el camino para la salvación de toda la humanidad. Ahora quiero que pienses, si Jesús oró así por ti, ¿cómo vas a dejar de orar tú por tus hijos? Y tal vez ahora sientes que tu oración es débil, que no tienes las palabras correctas o que tu fe es pequeña. Pero déjame decirte algo, no es la perfección de tu oración lo que mueve a Dios, es tu corazón sincero. Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Lo entiendes? Aun cuando no sepas qué decir, el Espíritu Santo ora contigo, por ti y a través de ti. Y ahora imagina el día en que tu hijo, ese por quien has derramado lágrimas en secreto, te mire a los ojos y te diga: gracias por no rendirte, gracias por orar por mí. Ese día entenderás que cada palabra, cada clamor y cada noche en vela valió la pena. Así que ahora, déjame hacerte una pregunta final. Si supieras que la oración que hagas hoy será la que cambie el destino de tu hijo, ¿orarías? Porque la verdad es esta: puede que esa oración sea hoy. Puede que el cielo esté esperando solo una cosa: que tú abras tu boca y declares: Señor, yo no me rindo, peleo esta batalla de rodillas, porque mi hijo, mi hija, ya tienen dueño, y ese dueño eres tú. Y aquí está el misterio más poderoso de la oración. No es solo lo que dices, es desde dónde lo dices. ¿Desde la ansiedad o desde la fe? ¿Desde la duda o desde la certeza de que Dios ya está obrando? Porque cuando un padre ora con un corazón sincero, no solo eleva palabras, eleva vida. Y esa vida se convierte en un escudo, en una promesa viva que cubre a sus hijos, incluso cuando sus ojos no pueden ver el resultado. Pero aquí está la pregunta: ¿seguirás orando cuando todo parezca estancado? Porque es fácil orar cuando las puertas se abren, pero el verdadero poder de la oración se revela cuando decides orar en medio del silencio. Y no cualquier oración, una oración que nace de una fe que se niega a retroceder, una oración como la que Jesús enseñó en Lucas 18:1, cuando dijo que debemos orar siempre y no desanimarnos. ¿Y cómo es esa oración? Mira la parábola de la viuda persistente. Una mujer que no tenía poder, no tenía influencia, pero tenía algo que el cielo no ignora: determinación. Día y noche golpeó la puerta del juez injusto pidiendo justicia. Y él, cansado, cedió. Ahora, escucha la enseñanza de Jesús.
Si un juez injusto responde a la persistencia, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7-8. ¿Lo ves? No se trata de convencer a Dios, sino de demostrarle que tu fe no se rendirá, que estás dispuesto a orar hasta que el cielo se abra, porque la persistencia no es solo repetición, es declaración. Cada vez que oras estás diciendo: Dios, confío en ti más que en lo que veo, más que en lo que siento. Y esto es lo que muchos no entienden. Perseverar en la oración no es repetir palabras vacías. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:7. No usen vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es la verdadera persistencia? Es orar con un corazón que cada día dice: aunque no vea nada, sé que algo está ocurriendo en el cielo. Es entender que cada oración es una semilla y que el poder no está en tu fuerza, sino en la tierra donde esa semilla cae, el corazón de Dios. ¿Y sabes quién entendió esto? Elías. Él oró por lluvia cuando el cielo era un lienzo seco. Y después de orar, ¿qué vio? Nada. 1, 2, 3, 6 veces. Nada. Pero aquí está el secreto. Él no oraba basado en lo que veía, sino en lo que Dios había prometido. Y a la 7ª vez apareció una nube pequeña, solo una nube. Pero Elías no esperó a que el cielo se cubriera. Comenzó a correr porque sabía que la tormenta venía. 1 Reyes 18, 41-45. Y aquí te pregunto, ¿y si tu nube pequeña está más cerca de lo que imaginas? Si ese pequeño cambio, esa señal mínima, es el anuncio de la respuesta que has esperado. Pero escucha bien, la espera no solo prepara la respuesta, te prepara a ti, porque a veces lo que Dios quiere cambiar primero es tu corazón. Por eso, Filipenses 4, 6-7 no solo promete respuestas, promete paz. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Esto significa que, mientras esperas, Él está obrando en tu interior. Y mientras oras, Él está trabajando en tu hijo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Mira a Abraham, años y años esperando la promesa. Podía haberse rendido, pero ¿qué dice la Escritura? No dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Romanos 4, 20-21. Y aquí está lo más poderoso. La oración persistente no solo mueve a Dios, te transforma a ti, porque Dios no solo trabaja en tu hijo, trabaja en tu corazón para que cuando llegue la promesa, tú seas capaz de sostenerla. Ahora, escucha bien. Persistir no es solo esperar, es esperar con propósito. Es lo que hizo Daniel. Oró 3 veces al día, no solo cuando tenía necesidad, sino como un acto constante de fe. Y cuando llegó el decreto para que nadie orara, ¿qué hizo? Abrió sus ventanas y siguió orando. ¿El resultado? El foso de los leones se convirtió en su testimonio de que Dios es fiel a quienes no dejan de clamar. Daniel 6:10. Y aquí está la verdad. Si la oración de Daniel abrió la boca de los leones, ¿qué crees que hará tu oración por tu hijo? Por eso, Hebreos 6:12 nos dice: no se vuelvan perezosos, sino imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, tu oración es el puente, pero tu paciencia es el paso que te lleva a la promesa. Y ahora, detente y piensa, ¿y si lo que has estado pidiendo está a solo una oración más de distancia? ¿Y si tu perseverancia es lo único que falta para que veas lo que Dios ya está preparando? Porque aquí está la verdad. A veces, la demora de Dios es su preparación para un milagro mayor. Así lo demostró Jesús con Lázaro. Esperó. Parecía que había llegado tarde. Pero ¿qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Y cuando llegó, aunque todo parecía perdido, con una sola palabra, Lázaro salió. Porque el tiempo de Dios no es tarde, es perfecto. Así que ahora quiero que escuches esto. Mientras oras, mientras esperas, algo se está moviendo. Puede que tus ojos no lo vean, pero el cielo sí. Puede que tus oídos no lo oigan, pero tu oración está haciendo eco en el trono de Dios. Y tal vez estés a punto de ver tu Lázaro salir.
Tal vez esa puerta que parecía cerrada se abra. Tal vez esa nube pequeña se convierta en lluvia abundante. Pero solo si no te detienes, porque hoy no es el día para rendirse. Hoy es el día para orar, como si esta fuera la oración que cambia todo, porque quizás lo sea. Y aquí está lo más profundo de la oración. No solo es un diálogo con Dios, es una declaración de guerra contra todo lo que quiera apartar a tus hijos del propósito divino. Es en el lugar secreto donde se libran batallas que tus ojos jamás verán, pero cuyos resultados cambiarán generaciones. Y es allí, en ese espacio invisible, donde tu fe es probada y donde tu perseverancia se convierte en la llave que abre puertas que nadie más puede abrir. Pero surge la pregunta: ¿podrás mantenerte orando cuando el silencio parezca la única respuesta? Porque aquí está la verdad que pocos entienden. El cielo no siempre responde con ruido, pero siempre responde. Y a menudo el silencio no es señal de abandono, es señal de preparación. ¿Estás dispuesto a esperar mientras Dios trabaja en lo que no puedes ver? Porque mira bien, los grandes milagros nacen en tiempos de espera. José esperó en una prisión, Moisés en el desierto, David en una cueva. Y tal vez tú estás en ese tiempo, ese espacio incómodo entre la promesa y su cumplimiento. Pero aquí está la clave. La espera no es pérdida de tiempo, es el taller donde Dios moldea tu fe. Y aquí surge otra verdad. La oración persistente no solo cambia tus circunstancias, te cambia a ti. Es lo que aprendió Abraham mientras esperaba. No vio la promesa de inmediato, pero cada oración lo transformaba de un hombre impaciente a un hombre de fe inquebrantable. Y cuando finalmente Isaac llegó, no solo fue el cumplimiento de una promesa, fue la evidencia de que la fe sostenida siempre produce fruto. ¿Y qué tal si te digo que tu oración, esa que quizás sientes que no pasa del techo, está más cerca de romper el cielo de lo que imaginas? Porque el enemigo no teme a una oración ocasional, pero tiembla ante una oración que se niega a rendirse. Mira a Elías. Él sabía que la lluvia vendría, pero no dejó de orar hasta que apareció. No una gran nube, solo una pequeña señal. Pero esa pequeña señal era suficiente para él. ¿Y para ti? ¿Será suficiente esa pequeña señal para que sigas orando? ¿O te rendirás justo antes de que el cielo se abra? Aquí está el desafío. Persistir cuando todo te dice que te detengas. Y es precisamente ahí, en ese momento, donde Dios obra lo imposible. Porque la oración que resiste, que permanece, que insiste, es la oración que mueve montañas. Ahora, escucha bien esto. Orar no es solo pedir, es guerrear. No es solo hablar, es profetizar. No es solo esperar, es construir en lo invisible lo que aparecerá en lo visible. Y en ese proceso, Dios no solo trabaja en tu hijo, trabaja en ti. Te fortalece, te purifica, te transforma. Porque a veces, antes de cambiar la situación, Dios cambia al intercesor. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que mientras oras, el cielo escucha y responde. Tal vez no como esperas, pero siempre como lo necesitas. Porque cada oración es una semilla. Y aquí está el secreto. No todas las semillas brotan de inmediato, pero todas las que se siembran en fe, tarde o temprano, darán fruto. Entonces, la pregunta es, ¿seguirás orando hasta que veas el fruto? Porque quizás, solo quizás, estás a una oración de distancia del milagro. Jesús nos dejó una promesa que desafía toda lógica. Si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Mateo 17:20. Esto significa que no se trata del tamaño de tu fe, sino de a quién le diriges tu oración. Pero aquí surge una pregunta. Si nuestras palabras pueden mover montañas, ¿por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas? La respuesta está en lo que hay detrás de cada palabra que elevamos. Orar no es repetir frases, es hablarle al Dios vivo desde lo más profundo del corazón. Hebreos 11:6 lo dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Tus oraciones no se miden por su duración, sino por la fe que las sostiene. Cuando oras por tus hijos, no estás lanzando deseos al aire. Estás entregando lo más valioso en las manos de quien tiene el control absoluto. Pero,
¿Y si te dijera que hay una forma de orar que desata el poder del cielo de una manera que pocos comprenden? Piensa en la mujer cananea que se acercó a Jesús rogando por la sanidad de su hija. Su clamor fue ignorado al principio, incluso enfrentó un aparente rechazo. Pero ella no se rindió. Su fe, esa fe que no acepta un no como respuesta, tocó el corazón de Jesús. Y él respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Mateo 15:28. ¿Te has preguntado qué habría pasado si ella se hubiese dado por vencida ante el primer silencio? Lo mismo ocurre cuando oras por tus hijos. A veces el silencio de Dios no es un no, sino una invitación a insistir. La fe perseverante es la que atraviesa el cielo. Pero aquí hay algo más que quizá no te has planteado: la claridad de tu oración. Jesús preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Aunque su necesidad parecía evidente, Jesús esperó que él lo declarara con su boca. La fe verdadera se expresa en palabras claras y específicas. Filipenses 4:6 nos dice: en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No es suficiente orar con fe, también debemos ser específicos. ¿Qué estás pidiendo por tus hijos? ¿Protección? ¿Sabiduría? ¿Un corazón conforme al de Dios? Mira el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Su oración no fue vaga, fue clara y precisa. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva y me das un hijo varón, yo se lo entregaré al Señor todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. ¿Y qué ocurrió? Dios no solo le concedió su petición, sino que hizo de Samuel un profeta que marcó la historia de Israel. Pero hay algo que pocos notan. Ana no esperó a tener en brazos a su hijo para alabar a Dios. Su fe ya celebraba la respuesta antes de verla. ¿Qué pasaría si comenzaras a agradecer a Dios ahora mismo por lo que aún no ha ocurrido en la vida de tus hijos? Y aquí es donde muchos fallan. Oran con fe y claridad, pero olvidan lo más importante: el estado de su corazón. Jesús dijo en Mateo 5:23-24: si vienes a presentar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate. ¿Qué tiene que ver esto con la oración por tus hijos? Todo, porque Dios no solo escucha tus palabras, también examina tu corazón. David lo entendió. Después de fallar, su oración fue: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Un corazón contaminado por el orgullo, el rencor o la incredulidad es como una antena desconectada. Habla, pero no recibe respuesta. Y aquí te hago una pregunta: ¿estás orando por tus hijos desde un corazón limpio? Piensa en Job. Él intercedía por sus hijos incluso antes de que pecaran. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en su corazón. Job 1:5. No oraba desde el temor, sino desde la responsabilidad espiritual. Y aunque Job pasó por la prueba más dura, su historia termina con una restauración doble. ¿Qué clase de legado podrías construir para tus hijos si comenzaras a orar por ellos con esa misma fidelidad? Ahora, tal vez te preguntes: ¿y si he orado durante años y no veo resultados? Aquí entra en juego el poder de la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda que, día tras día, rogaba justicia a un juez que ni temía a Dios. Su perseverancia fue su arma. Y Jesús concluye: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. La oración persistente no es una repetición mecánica, es una declaración continua de fe. Y a veces es en la séptima oración, como en la séptima vuelta alrededor de Jericó, donde los muros caen. Elías oró 7 veces antes de que apareciera la pequeña nube que traía la lluvia. Y fue en la séptima mirada de su siervo que llegó la señal del milagro. ¿Y si tu respuesta estuviera en tu próxima oración? Pero aquí está el mayor desafío: esperar el tiempo de Dios. Y este es el punto donde muchos abandonan. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Eclesiastés 3:11 nos asegura: todo lo hizo hermoso a su tiempo. Mira a Abraham y Sara.
Esperaron décadas para ver la promesa cumplida, y cuando finalmente llegó Isaac, comprendieron que el tiempo de Dios no es demora, es perfección. Y tal vez ahora, mientras escuchas, te preguntas, ¿cuánto más debo esperar? La historia de Lázaro nos responde. Jesús no llegó cuando Marta y María lo esperaban, pero llegó cuando la gloria de Dios sería mayor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Y si tu espera está preparando un milagro que no solo bendecirá a tus hijos, sino que testificará a quienes los rodean. Finalmente, hay un secreto que sella toda oración: la gratitud. No después del milagro, sino antes. Pablo lo enseñó claramente. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. La gratitud es fe en acción. Es decir, Señor, aunque aún no lo veo, sé que estás obrando. Pablo y Silas cantaron en la cárcel y sus cadenas se rompieron. ¿Qué cadenas podrían romperse si comenzaras a alabar a Dios por lo que hará en la vida de tus hijos? Hoy, más que nunca, tus hijos necesitan que seas ese intercesor fiel, ese padre o madre que ora con fe, con claridad, con un corazón limpio y con perseverancia. La oración de un padre es como una semilla que, aunque no veas crecer de inmediato, dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás listo para orar con la fe que mueve montañas, la claridad que abre puertas, la perseverancia que no se rinde y la gratitud que desata milagros? Porque si lo estás, es momento de comenzar. Y cuando lo hagas, no solo cubrirás a tus hijos, sino que también dejarás un legado eterno que resonará en las generaciones futuras. Cuando oras por tus hijos, puede que el mundo no lo vea, pero el cielo entero escucha. Y aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Tu oración no desaparece, queda grabada en la eternidad, esperando el momento perfecto para desatar su poder. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen atravesar el cielo y otras se quedan en el aire? La respuesta está en lo que no se ve, en aquello que sucede detrás de las cortinas espirituales mientras oras. Mira lo que dice Daniel 10:12-13. Durante 21 días, Daniel oró y ayunó sin recibir respuesta. Pero entonces apareció un ángel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Lo entiendes? Su oración fue escuchada desde el primer instante, pero hubo una batalla en el mundo espiritual. ¿Y si tu oración por tus hijos ya fue escuchada y ahora mismo se está librando una guerra para que esa respuesta llegue a sus vidas? Esto es lo que muchos ignoran. La oración no es solo un pedido, es un enfrentamiento. Por eso, no puedes orar como quien lanza palabras al aire. Debes orar como quien entra en una batalla que ya está ganada en el nombre de Jesús. Y aquí está el secreto. Cada vez que oras la palabra de Dios, no solo estás hablando, estás empuñando una espada. Isaías 55:11 lo declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y alcanzará el propósito para el que la envié. Entonces, ¿qué palabras estás declarando sobre tus hijos? No se trata de largas oraciones, se trata de oraciones cargadas de verdad. Cuando dices: Señor, a tus ángeles mandará acerca de ellos, Salmo 91:11, el cielo se mueve. Cuando proclamas: grande será la paz de mis hijos, Isaías 54:13, la tormenta se calma antes de que llegue. Pero, ¿y si te dijera que la oración más poderosa no es la que haces una vez, sino la que haces cada día, incluso cuando no ves resultados? Piénsalo. Cuando Josué y su ejército rodearon Jericó, las murallas no cayeron en el primer día, ni en el segundo, ni en el sexto. Pero en el séptimo día, al séptimo giro, cayeron de golpe. Y si tu oración de hoy es la sexta vuelta, justo antes del derrumbe de las murallas que se levantan contra tus hijos, ¿dejarías de orar ahora que estás tan cerca? Y aquí viene la verdad que nadie te dice. Muchas veces, mientras oras por tus hijos, Dios trabaja primero en ti. Por eso, a veces la respuesta parece tardar, porque antes de cambiar la situación, Dios quiere cambiar tu corazón. Es como la historia de Jacob. Luchó toda la noche con el ángel
y aunque terminó cojeando, recibió una bendición que alcanzó a toda su descendencia. ¿Estás dispuesto a luchar en oración hasta que tu vida y la de tus hijos sea transformada para siempre? Pero escucha esto: orar con fe no significa que nunca tendrás dudas, significa que seguirás orando incluso cuando las tengas. ¿O crees que Abraham no dudó cuando Dios le pidió que entregara a Isaac? ¿Crees que Moisés no tembló antes de levantar su vara frente al Mar Rojo? Sin embargo, actuaron. Y es ahí donde ocurre el milagro, cuando la fe y la acción se encuentran. Entonces, no esperes a sentir que tu fe es perfecta para orar. Ora con la fe que tengas, aunque sea pequeña, pero ora con convicción, porque Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, no como una montaña, como una semilla, porque el poder no está en el tamaño de tu fe, sino en a quién le oras. Y ahora presta atención, porque esto es crucial. La oración más poderosa por tus hijos no siempre es la que pide protección, es la que declara propósito. Cuando oramos solo para que nuestros hijos estén seguros, estamos pensando en el presente. Pero cuando oramos para que cumplan el propósito de Dios, estamos declarando su futuro. Piensa en Moisés. Su madre Jocabed no oró solo para que su hijo escapara del faraón. Ella oró para que él cumpliera su destino y lo escondió, no por miedo, sino por fe. Y esa oración no solo lo protegió, lo colocó en la cuna del palacio, desde donde Dios lo levantaría para liberar a todo un pueblo. Y si tu oración no solo estuviera protegiendo a tus hijos, sino preparándolos para un propósito que aún no puedes imaginar. Ahora bien, hay algo más que debes saber. El enemigo conoce el poder de tus oraciones. Por eso su estrategia es simple: hacerte rendir. Y lo hace sembrando dudas, cansancio, distracciones. Pero escucha esto: la mayor victoria del enemigo no es hacer que tu oración no funcione, es lograr que dejes de orar. Por eso Jesús enseñó la parábola de la viuda persistente, porque sabía que la clave no es orar hasta que se cumpla, es orar hasta que el cielo diga amén. Y tal vez te preguntes: ¿pero cuánto más debo orar? Y la respuesta es: ¿hasta qué? Hasta que se abra la puerta, hasta que regrese el hijo pródigo, hasta que se rompan las cadenas, porque cada vez que oras, aunque no veas nada, algo está ocurriendo. Recuerda a Elías: oró para que lloviera después de años de sequía, y después de cada oración enviaba a su siervo a mirar al cielo. Una vez, nada; 2 veces, nada; 3, 4, 5, 6, nada. Pero a la 7ª, el siervo vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano, y Elías no esperó a ver la lluvia. Comenzó a correr porque sabía que la bendición venía. ¿Y si tu oración de hoy es esa 7ª vez? Y ahora, déjame decirte algo que pocos mencionan. El enemigo no teme tus palabras, teme tu perseverancia. Porque la oración persistente no solo cambia las circunstancias, cambia tu espíritu. Y cuando un padre o una madre se niega a rendirse, el enemigo pierde. Pero escucha, hay algo aún más poderoso que la fe, la claridad, la perseverancia y la gratitud juntas. Es la autoridad que tienes como padre o madre. Porque sobre tus hijos, tu oración no es solo petición, es decreto. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Cuando oras, no estás pidiendo permiso al enemigo, estás declarando la voluntad de Dios. Así que, hoy te pregunto: ¿te atreves a orar por tus hijos con la certeza de que tu voz mueve el cielo? ¿Te atreves a orar no solo para proteger su vida, sino para desatar su destino? Porque cuando lo haces, no solo estás protegiendo su presente, estás escribiendo su futuro. Y ahora, mientras escuchas, tal vez tu corazón late más fuerte, porque sabes que es hora de orar como nunca antes, no porque tengas todas las respuestas, sino porque crees en aquel que las tiene. Y cuando lo hagas, no te sorprendas si un día tus hijos te miran y te dicen: gracias, porque tus oraciones fueron el puente que me llevó a Dios. Entonces, ¿vas a esperar o vas a orar? Porque el cielo está esperando tu voz. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido miedo por el futuro de tus hijos? En un mundo que parece oscurecerse más cada día, donde las malas influencias, los peligros y las tentaciones acechan en cada esquina,
¿Cómo puedes protegerlos? No puedes estar con ellos en cada paso, pero sí puedes cubrirlos donde nadie más puede llegar, en la presencia de Dios. Y aquí está lo que pocos comprenden. Una oración sincera hecha por un padre o una madre es más poderosa que cualquier muro o cualquier arma. Pero, ¿qué pasa cuando oras y sientes que nada cambia? ¿Qué pasa cuando tus hijos se alejan de Dios, cuando caen en malas compañías, cuando la rebeldía cierra sus oídos y tu corazón se llena de angustia? Aquí está la verdad. No es que Dios no esté obrando, es que muchas veces el proceso comienza en lo invisible. Mira la historia del hijo pródigo. Su padre nunca dejó de esperarlo, pero más importante aún, nunca dejó de interceder. Y aunque el hijo pasó por el dolor, la escasez y el hambre, al final volvió. Y aquí está la clave. No volvió porque se acordó de la comida, volvió porque recordó el amor de su padre. Tus oraciones pueden ser ese hilo invisible que conecta el corazón de tus hijos con el cielo, aun cuando ellos se hayan perdido en el mundo. Pero sé lo que puedes estar pensando. ¿Y si he orado por años y no veo resultados? ¿Y si ya es demasiado tarde? Déjame decirte algo. Mientras haya vida, no es tarde. Jesús llegó a la tumba de Lázaro cuando ya todo parecía perdido. 4 días muerto. Pero Jesús no preguntó cuánto tiempo llevaba muerto, solo preguntó, ¿dónde lo pusieron? Porque para Dios el tiempo no es un obstáculo. Lo que parece imposible para ti es el escenario perfecto para su gloria. Tal vez hoy sientas que la relación con tu hijo está rota, que las palabras ya no llegan, que la distancia es demasiado grande. Pero escucha esto, tu oración puede llegar donde tus palabras no alcanzan, porque aunque tu hijo cierre sus oídos a tu voz, jamás podrá cerrarlos a la voz del Espíritu Santo. Y si en este mismo momento, mientras tú oras, el cielo está tocando su corazón de maneras que tú no puedes ver. Sin embargo, aquí está el mayor error que muchos padres cometen: orar solo desde el miedo. Oraciones que dicen, Señor, protégelo para que no caiga en drogas, para que no se junte con malas amistades, para que no se desvíe. Pero, ¿y si en lugar de solo pedir protección, comienzas a declarar propósito? En lugar de solo pedir que no caigan, pide que se levanten como hombres y mujeres de Dios. Porque proteger a tus hijos es importante, pero guiarlos a su destino es eterno. Y sé que duele verlos sufrir, duele verlos tropezar, duele no poder evitarles cada golpe de la vida. Pero aquí está la verdad que muchos padres no quieren escuchar. A veces, el dolor es parte del camino que los lleva de regreso a Dios. El hijo pródigo no volvió cuando tenía dinero, volvió cuando se quedó sin nada. Y si lo que ahora ves como una crisis, Dios lo está usando como un puente para su salvación. Pero escúchame bien, tu papel como padre o madre no es arreglar su vida, es cubrirla en oración. Job lo entendió. Él no podía controlar las decisiones de sus hijos, pero podía interceder por ellos. Job 1:5 dice, Job se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esto lo hacía siempre. Y aunque Job atravesó una prueba devastadora, al final su fidelidad no solo fue recompensada, sino que Dios restauró su vida y su familia. Y sé que es difícil. Sé que hay momentos en que te sientes agotado, que has llorado hasta quedarte sin fuerzas. Pero escucha esto. Cada lágrima que has derramado no ha caído al vacío. Salmo 56:8 dice, Tú has tomado cuenta de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu odre. ¿No están ellas en tu libro? Dios no solo escucha tus oraciones, guarda tus lágrimas, y esas lágrimas se convierten en semillas. Tal vez ahora solo ves tierra seca, pero llegará el día en que verás el fruto. Pero aquí viene algo que tal vez no esperabas escuchar. Tu oración no solo cambia a tus hijos, te cambia a ti. A veces, Dios usa tu intercesión para transformar primero tu corazón, para enseñarte a confiar, para enseñarte a soltar, para enseñarte que tus hijos no son tuyos, son suyos. Porque sí, tú los amas, pero Él los amó primero. Tú los formaste, pero Él los creó. Y mientras tú ves su presente, Él ya ha visto su futuro. Y ahora, escúchame bien, porque esto es importante. No dejes que la culpa te robe la fe. Hay padres que oran,
pero en su corazón sienten que ya es tarde, que sus errores pasados condenaron el futuro de sus hijos. Pero esto es lo que Dios dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa si cometiste errores, si fallaste, si hubo distanciamientos. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido, y tus oraciones hoy pueden ser la semilla que transforme su mañana. Pero hay algo más, algo que muchos padres ignoran. La batalla más grande no se libra solo por el cuerpo o la mente de tus hijos, se libra por su alma. Por eso, tu oración más poderosa no es solo por su protección física, sino por su salvación eterna. De nada sirve que tus hijos tengan éxito en el mundo si pierden su alma. Y si tu oración no solo fuera para que les vaya bien, sino para que vivan en la voluntad de Dios. Y sí, habrá momentos donde sentirás que la batalla es larga. Habrá días donde no verás cambios. Pero recuerda esto: cuando una semilla se planta, lo primero que ocurre es que crece hacia abajo, en lo oculto, antes de brotar a la superficie. Y así es con tus oraciones. Ahora mismo, bajo la superficie de lo que puedes ver, Dios está obrando. Piensa en esto: Noé construyó un arca antes de que lloviera. Durante años lo llamaron loco, pero él no construía el arca por lo que veía, sino por lo que creía. Y cuando llegó la tormenta, su obediencia salvó a su familia. Ahora, ¿qué estás construyendo para tus hijos con tus oraciones? ¿Una simple protección o un arca que los guardará para la eternidad? Y ahora te hago una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día que el cielo está esperando para moverse a favor de tus hijos? ¿Qué pasaría si la oración que está a punto de salir de tu boca fuera la llave que abre la puerta que has esperado durante años? ¿Vas a detenerte o vas a seguir orando? Porque una cosa es segura: el enemigo teme más a un padre o una madre que ora que a 1000 predicadores juntos. Entonces escucha bien: no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que tus ojos vean, sigue orando. Porque cuando tú oras, el cielo actúa. Cuando tú clamas, Dios responde. Y llegará el día, tal vez más pronto de lo que imaginas, en que verás a tus hijos caminar en el propósito que tú oraste para ellos. Y ese día recordarás cada lágrima, cada noche en vela, cada oración, y sabrás que valió la pena. Así que ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás mirando el problema o levantarás tu voz al cielo? Porque el cielo está esperando escucharte. Después de todo lo que has escuchado, déjame preguntarte algo. ¿Y si el destino de tus hijos estuviera más ligado a tus oraciones de lo que alguna vez imaginaste? ¿Y si cada palabra que has pronunciado en la intimidad, cada clamor que elevaste entre lágrimas, estuviera construyendo un puente invisible entre ellos y el propósito que Dios tiene para sus vidas? Porque la verdad es esta: cuando un padre o una madre ora, el cielo se inclina para escuchar. Pero, ¿estás realmente orando como alguien que cree en ese poder? Hemos hablado de fe, de perseverancia, de propósito y de promesas. Pero ahora, aquí, frente a esta verdad, surge la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque escuchar sobre el poder de la oración es una cosa, pero orar con esa convicción es otra. Y ahí está el verdadero desafío. Tal vez pienses: ¿y si ya he orado demasiado? ¿Y si ya no tiene sentido? Pero ¿y si el milagro está a un paso de tu próxima oración? ¿Y si el corazón de tu hijo, que parece tan endurecido, se encuentra justo al borde de quebrarse ante la presencia de Dios? La Biblia nos muestra que muchas victorias se ganaron no en el campo de batalla, sino en el cuarto de oración. Elías, Daniel, Ana, Job, todos vieron la gloria de Dios porque se atrevieron a orar más allá del cansancio, más allá de la duda, más allá del silencio. Y aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar: si tú no oras por tus hijos, ¿quién lo hará? Si tú, que los amas más que tu propia vida, no intercedes por su alma, no declaras sobre su futuro, no clamas por su salvación, entonces ¿quién se levantará en su lugar? El enemigo no descansa, pero tú tienes un arma que él jamás podrá destruir: tu fe puesta en oración. Piénsalo: el enemigo conoce tu poder, por eso su estrategia no es destruir tu oración, es destruir tu fe, hacerte creer que es inútil, que es tarde, que ya no tiene sentido.
Pero aquí está lo que debes recordar. El enemigo no teme tus palabras vacías, teme tu fe activa, porque él sabe que una madre o un padre que ora con fe no solo cambia la vida de sus hijos, cambia el curso de generaciones enteras. Y ahora, quizás tu corazón se siente dividido entre la esperanza y el cansancio. Pero escúchame bien, Dios no te está pidiendo que cargues con el futuro de tus hijos. Te está pidiendo que se lo entregues a Él. No te está pidiendo que tengas todas las respuestas, solo que confíes en quien las tiene. Porque aunque tú no puedas estar en cada lugar donde ellos vayan, el Espíritu Santo sí puede. Aunque tú no puedas cambiar su corazón, Dios sí puede. Y aunque tú no puedas detener cada ataque que enfrenten, tus oraciones pueden rodearlos como un escudo que el enemigo no puede atravesar. Entonces, ahora llega el momento de la verdad. Has escuchado, has entendido, y ahora debes decidir. ¿Seguirás orando con la misma fe, con la misma pasión, con la misma perseverancia? ¿O dejarás que el cansancio y la duda silencien tu clamor? Porque escúchame bien, tu oración es la diferencia entre rendirse y ver un milagro, entre perder la esperanza y presenciar la gloria de Dios. Así que ahora la pregunta final no es si Dios puede obrar, porque Él puede. No es si Dios escucha, porque Él escucha. No es si Dios responderá, porque Él siempre responde. La verdadera pregunta es, ¿seguirás orando hasta que veas su mano moverse? Porque tal vez la próxima oración que salga de tu boca sea la que desate el milagro que has esperado toda tu vida. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino, solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto a luchar por tus hijos como nunca antes? Porque la verdadera protección no comienza en las paredes de tu casa, comienza en las paredes de tu corazón, donde tu fe se convierte en un escudo invisible pero impenetrable. Hemos hablado de la fe, esa que no se mide por lo que ves, sino por lo que crees. Porque proteger a tus hijos no es solo pedir que no les pase nada malo, es orar para que cada paso que den esté alineado con el propósito de Dios. Es declarar que, aunque el mundo intente desviarlos, sus pies caminarán firmes en la verdad. Pero aquí está la clave. La fe que protege es la fe que persiste, aun cuando parece que nada cambia. Recuerda, hemos visto cómo la oración debe ser clara y específica. No basta con decir, Señor, cuídalos, sino, Señor, guíalos, protégelos y llévalos al destino que tú has diseñado para ellos. Es pedir no solo que se alejen del mal, sino que se acerquen al bien, que amen la justicia, que aborrezcan el pecado, que tengan amigos que los acerquen a Dios y no al mundo. Porque tus palabras, cargadas de fe, se convierten en decretos que resuenan en el cielo y establecen un muro alrededor de sus vidas. También hemos hablado de la importancia de la perseverancia, porque si el enemigo tiene algo claro es esto: si no puede destruir a tus hijos, intentará cansarte a ti. Hará que te sientas inútil, que pienses que ya es tarde, que tus oraciones son débiles. Pero escucha bien, el único momento en que el enemigo gana es cuando tú decides rendirte. Y tú no puedes rendirte, porque la vida de tus hijos vale cada lágrima, cada noche de desvelo, cada oración que sale de tu boca, incluso si sale entre sollozos. ¿Recuerdas? Hablamos de que la oración más poderosa es la que se hace desde un corazón limpio. Porque Dios no solo escucha tus palabras, escucha lo que hay detrás de ellas. Si oras desde el temor, tu oración será débil. Si oras desde la culpa, tu fe se apagará. Pero si oras desde la confianza, tu clamor será como un rugido que atraviesa el cielo. Por eso, limpia tu corazón de toda amargura, de todo resentimiento, de toda culpa. Y cuando lo hagas verás cómo tu oración se convierte en una flecha que va directo al corazón de Dios. Y no olvides algo que pocos entienden. Tu oración no solo protege a tus hijos, los persigue. Aunque ellos se alejen, aunque decidan caminar por caminos oscuros, tus oraciones los seguirán. Serán como una sombra detrás de ellos, como un eco en su conciencia. Cuando estén a punto de caer, tu oración será la cuerda que los sostenga. Cuando el enemigo les susurre mentiras, tu oración será la voz que les recuerde la verdad. Porque una oración hecha con fe es como un pacto que el enemigo no puede romper. Pero aquí está el secreto que pocos aplican. No solo ores por ellos, ora con ellos. Haz que tus hijos vean que la oración no es un último recurso, sino el primer refugio.
ora con ellos por sus exámenes, por sus amistades, por sus sueños. Que escuchen de tu boca que Dios no es solo un Salvador lejano, es un Padre cercano. Porque un día cuando tú ya no estés, ellos no solo tendrán tu recuerdo, tendrán tu fe. ¿Y qué más? Declara la palabra de Dios sobre ellos. No hay oración más poderosa que la que usa las promesas del cielo, porque tus palabras pueden fallar, pero la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Cuando declares, mis hijos serán enseñados por el Señor y grande será su paz. Isaías 54:13. No estarás haciendo un deseo, estarás activando una promesa. Cuando digas, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque tú estarás con ellos. Salmo 23:4. Estarás levantando un muro que ni el mismo infierno podrá atravesar. Pero escucha bien, porque esto es crucial. No solo ores para que tus hijos estén seguros, ora para que estén preparados. El mundo no se está poniendo más fácil y no siempre podrás evitarles las tormentas, pero sí puedes preparar sus corazones para enfrentarlas. Ora para que tengan carácter, para que tengan sabiduría, para que tengan discernimiento. Ora para que cuando el enemigo les ofrezca caminos fáciles, ellos elijan el camino correcto, aunque sea el más difícil. Y recuerda lo más importante, el tiempo de Dios no es el tuyo, pero siempre es perfecto. Tal vez llevas años orando y no ves nada, pero ¿y si estás a un paso de la séptima vuelta, justo antes de que caigan las murallas? ¿Y si la nube pequeña ya apareció, pero aún no la has visto? No dejes de orar, porque a veces Dios está trabajando primero en el corazón de tus hijos antes de manifestarlo en sus vidas. Y si algún día tu fe flaquea, si sientes que ya no puedes más, entonces haz lo que hizo el padre del joven endemoniado. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. Porque Dios no necesita una fe perfecta para hacer un milagro, solo necesita un corazón dispuesto. Así que, ahora que has escuchado todo esto, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con las manos cruzadas esperando que el mundo decida el destino de tus hijos? ¿O vas a tomar la autoridad que Dios te dio y cubrirlos con el arma más poderosa que existe? Porque escucha bien, no importa cuán fuerte sea el enemigo, una madre o un padre que ora con fe es alguien a quien el infierno no puede derrotar. Hoy es el día, ahora es el momento, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando sientas más fuerzas. Hoy, cierra tus ojos y comienza. Ora con fe, ora con pasión, ora con perseverancia y nunca olvides esto. El cielo no se mueve por tu perfección, se mueve por tu oración. Y llegará el día, escúchame bien, llegará el día en que verás a tus hijos caminar en la promesa que tú oraste para ellos. Y entonces sabrás que cada palabra, cada lágrima, cada clamor valió la pena.